Comencemos con las noticias. Fiscales del Ministerio Público encontraron 6 osamentas, esto en el área de La Arenera, municipio de Amatitlán. Voy a hablar de ese tema más adelante, y es que sabe usted, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, habló de la construcción de nuevos módulos carcelarios. Estos serán construidos bajo el sistema de excepción. Luego de declarar que de urgencia nacional hay que deshacinar las cárceles debido a la sobrepoblación de reos, el ministro de Gobernación dio a conocer que la construcción de nuevos módulos para los presos será por excepción y la encargada sería una empresa mexicana. No tenemos en Guatemala una sola experiencia en los temas. Además, que las empresas guatemaltecas, precisamente por la crítica pública, no quieren participar en nada. Nadie se quiere ver envuelto en una situación en donde pongan en tela de duda el tema de qué es lo que hay detrás de una construcción. Se lo juro, no hay empresas en Guatemala que quieran entrarle a este tipo de temas, por 2 razones. ¿Sí? La primera es porque uno, no solo no hay experiencia, sino que no quieren someterse a una crítica de entrada sobre un tema donde no tenemos mucha experiencia. Y 2, es que realmente con los problemas de recaudación muchas veces hay retrasos en pagos en diferentes rubros y tampoco se la quieren jugar en ese tipo de situaciones. Entonces lo que tiene que venir son empresas internacionales con muchas capacidades que puedan tener capacidad financiera para soportar un proceso como este, que no es sencillo. Y excepción quiere decir que no es por licitación ni cotización, pero es un procedimiento en donde nosotros tenemos ya un diseño hecho, sabemos quiénes lo podrían hacer y entonces nos vamos directamente a decir, miren, el día que ocurra una desgracia por deshacinamiento, ya sé lo que van a venir y lo que van a criticar. Entonces, si hacemos, hay crítica. Si no hacemos, también hay crítica. Si al final del periodo no hicimos nada, va a haber crítica. Entonces, nosotros venimos aquí para tomar decisiones. Usted, el presidente de la República, habla de poder recalcular la meta tributaria para este año 2014. Al parecer, a los 51,000 millones de quetzales no se va a llegar. Reconsiderar la meta de recaudación tributaria para este año es lo que harán las autoridades de finanzas y de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Esto lo dio a conocer el presidente Otto Pérez Molina, quien anuncia que en base al análisis de las 2 instituciones se decidirá que la meta fijada de 51,000 millones de quetzales pueda bajarse. Hacer un reajuste, sí, por supuesto, ahorita a mediados de año, con el comportamiento que se ha tenido durante el primer semestre, va a ser necesario que se junten los equipos del Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria y revisar cómo está la meta para finalizar el año. Yo creo que la vamos a tener después de que se sienten los 2 equipos y que ellos hagan las proyecciones para los siguientes 6 meses en base a lo que ha sucedido en estos primeros 6 meses. Nosotros esperaríamos a que esto nos lo puedan informar y entonces ya trasladárselos a ustedes. La bancada de la UNE ha pedido a la Corte de Constitucionalidad que obligue al presidente de la República a remover al titular de la SAT por no cumplir con la meta de recaudación del año anterior y por no poder llegar a la de este. La Unidad Nacional de la Esperanza presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que ésta ordene al presidente Otto Pérez Molina que destituya al jefe de la SAT, Carlos Muñoz, por no llegar a la meta de recaudación el año pasado. Que la Corte le ordene al presidente Otto Pérez Molina la remoción del superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz. Esto con fundamento al artículo 27 de la Ley Orgánica de la SAT en su inciso G, en el cual es claro que ante un incumplimiento de las metas de recaudación, el cual ya el superintendente incumplió en el año 2013 y lo está incumpliendo de manera reiterada durante el año 2014, incluso aceptando tácitamente que no lo va a cumplir en el dictamen que se emitió con fecha 11 de junio de este año por la Administración Tributaria. Esto demuestra que una de las causales que establece el artículo 27 en su literal G se le aplica inmediatamente al superintendente de Administración Tributaria. La respuesta del presidente contundente, no va a remover al director de la SAT. Después de la reforma tributaria, primero hay 50
inconstitucionalidades que están pendientes todavía que la Corte de Constitucionalidad la responda. Esa no es responsabilidad del superintendente de Administración Tributaria, ni al que lo cambie tampoco va a ser responsabilidad de él. Eso no da una certeza realmente todavía para esa reforma que ya tiene 2 años. Luego, como ustedes saben, a finales del año pasado el Congreso aprobó todavía unas reformas a la reforma tributaria que se hizo en el año 2012. Eso empieza a entrar en vigencia y esperamos de que esas reformas que se hicieran pues tengan un efecto positivo y no un efecto negativo. Luego, como usted sabe, en el Congreso, la propuesta que hace el Ejecutivo, pues el Congreso tiene todo el derecho a hacer las modificaciones y las reformas, que es lo que sucedió, tanto en la primera reforma tributaria como en las reformas que se le hicieron o las modificaciones que se le hicieron a la reforma tributaria. Entonces, todas esas cosas no dependen del superintendente de Administración Tributaria, sino son una serie de elementos que se dan, que son variables que no las controla el superintendente de Administración Tributaria. Así que es cuestión de que nosotros entendemos la complejidad que esto se da y por eso es que en este momento yo no tengo la decisión de remover al superintendente. Ya le contaba que media docena de osamentas fueron encontradas en el área de La Arenera, municipio de Amatitlán. A 3 meses de iniciada la búsqueda de víctimas de la banda de secuestradores de Los Sierra, el Ministerio Público confirma la ubicación de 6 osamentas en el sector conocido como La Arenera, ubicado en la aldea Agua La Mina, Amatitlán. Sí, básicamente hay un informe que están realizando coordinado por los fiscales que están en La Arenera, en Amatitlán. Todavía no se tiene, digamos, una identificación de las osamentas. Tienen que referirse, digamos, hacia el INASIF para poder tener más información al respecto sobre lo mismo, pero sí es correcta la información. Según el secretario, la geografía del lugar provocó el atraso en el trabajo. Serán en los próximos días que se pueda establecer a quienes corresponden las osamentas encontradas. Eso se envía, digamos, al INASIF. Considero que en una semana más tardar podríamos tener, digamos, la información. Los cadáveres podrían ser víctimas de la banda Los Sierra, a quienes se les acusa de ser los responsables de más de 70 muertes y que operaban en el área de la costa sur del país. Actualmente son procesadas 26 personas señalados de los delitos de asesinato, robo agravado, secuestro, asociación ilícita y uso indebido de insignias. Las diligencias iniciadas en el mes de marzo apuntan que los cadáveres enterrados en La Arenera corresponden a una familia secuestrada en Amatitlán en abril del 2013 por miembros de la Policía Nacional Civil, quienes se encuentran detenidos y procesados en el juzgado de alto impacto. Este segmento es presentado por Jaguar. Con las noticias. ¿Sabe usted en Huehuetenango el fertilizante que iba dirigido a los campesinos, sabe para qué sirvió? Pues para el campo de fútbol de los Cuchumatanes. Mientras los agricultores necesitan del fertilizante, las autoridades municipales de la cabecera departamental de Huehuetenango utilizaron más de 15 quintales de fertilizante para la gramilla del estadio Los Cuchumatanes. Al ser cuestionada, la vicepresidenta Roxana Valdetti señaló que aunque desconocía del caso, estos son normales y que el producto es dirigido a todos los sectores del país. No lo conozco, pero tampoco me molesta, le cuento, porque también hay que darle deporte a la población. Tal vez no es lo óptimo. Quiero contarle que tenemos un pequeño excedente, no conozco el caso. Espero que no se hayan gastado miles de quintales, porque si fueron 10 quintales no me molesta. Pero obviamente el programa va dirigido al campesino, al agricultor, al que de verdad lo necesita. Por su parte, el alcalde municipal Augusto Gómez Sosa justificó que el fertilizante utilizado fue una donación que hicieron sus trabajadores para apoyar al deporte huehueteco. De agradecimiento para que yo esté contento que el estadio estuviera en buen estado, pues decidieron partirse el fertilizante. O sea que fueron cuatro costales de abono que ellos donaron a lo que es para la gramilla del estadio de los Cuchumatanes, y los otros 4 se los repartieron entre las 8 personas. Quiere decir que se sacrificaron 4 quintales para lo que es la gramilla y 4 que se llevaron para abonar sus 1000. Deportes.
Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Arrancamos ya con esta primera conversación. Hoy día jueves me corresponde acompañar a don Quique Godoy. Quique Godoy me da posada en su programa. Por favor, bienvenido. Vamos a arrancar conversando sobre el estudio que respecto al modelo de gestión en el Ministerio Público se ha realizado por parte del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Nos acompañan hoy el autor del estudio, un exfiscal de Buenos Aires, argentino, Germán Garabano, bienvenido. Y nos acompaña también Jaime Arellano, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. A los dos, gracias por acompañarnos. Muchas bienvenidos gracias, a las 8:45. Y que tiene la primera pregunta. Tal vez iniciamos un poco con algo que hablábamos fuera del aire. Bienvenidos a ambos. Gracias, y es, ¿de dónde surge la inquietud de hacer un estudio como estos y por qué en Guatemala? Ok. A ver, CEJA, así la abreviación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, es un organismo técnico del Sistema Interamericano de OEA. Nosotros, desde que nacimos el año 99, nuestra misión es apoyar a los gobiernos de las Américas, o más bien a los estados americanos, en los procesos de reforma a la justicia. Por lo tanto, hacemos varias cosas. Siempre estamos haciendo estudios para determinar, por ejemplo, cómo está funcionando el sistema de justicia. Proponemos diseños para solucionar algunas dificultades. Vamos haciendo capacitación y generando, a su vez, capacitadores en los países y después ayudamos a implementar muchas veces esos modelos. Y eso lo estamos haciendo permanentemente. Tenemos índices, por ejemplo, de transparencia del Poder Judicial, etcétera. Luego, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? Guatemala fue un país pionero el año 94 en Latinoamérica en hacer la reforma al sistema de justicia penal. Y luego, tiempo atrás, por allá por el año 2009, incluso un poquito antes, en el 2006, con el programa piloto en Quetzaltenango, Guatemala empieza a explorar derechamente la idea de tener un sistema de análisis estratégico de los delitos, más bien de persecución estratégica de los delitos, a través de la creación de lo que se llaman unidades de análisis delictual. Es decir, en vez del viejo sistema en que la Fiscalía va caso por caso viendo cómo lo investiga y cómo lo lleva a tribunales, echarse un poquito para atrás, mirar la película grande y decir, conexiones. ¿Qué es lo que está pasando acá? Están robando celulares, por ejemplo. ¿En dónde los están robando? Georreferenciar eso. ¿Cómo lo están haciendo? Modus operandi. Descubrir eso. Eso es lo que empezó a hacer el Ministerio Público guatemalteco a través de este modelo, este diseño estratégico, que se inicia, insisto, incluso en fiscalías anteriores. Después la Primero fiscalía... en 2004, luego en 2009, dices tú. Claro, o sea, luego el antecesor de Claudia Paz y Paz, que ya había... Que en ese año en que él estuvo, él fue el pionero, de alguna manera, el que inicia, pone las bases de esto. Luego Claudia Paz y Paz, derechamente, empieza a desarrollar este modelo estratégico, que significa, insisto, tener la capacidad de analizar el fenómeno delictual en todas sus dimensiones y estratégicamente usar los recursos escasos de las fiscalías para poder atacar los distintos tipos de delito. Y los éxitos, lo vamos a conversar después con Germán, han sido bastante importantes. No todo es perfecto, pero ha funcionado muy bien. Germán, de eso queremos hablar exactamente, de la efectividad que ha tenido este modelo de gestión. Y Jaime mencionaba un delito que lacera mucho al guatemalteco, que en términos generales se sigue quejando de la existencia de robo de teléfonos celulares. ¿Cuál es tu conclusión? Mira, el informe lo que empieza a demostrar es cómo van creciendo los índices de respuesta del Ministerio Público. Nosotros hicimos un análisis integral que comprende también otros aspectos como el tema de acceso a justicia, asistencia a la víctima, pero empieza a mostrar sostenidamente en términos de estadística cómo la Fiscalía de Guatemala empieza a dar una respuesta realmente creciente en materia de delitos, empieza a desbaratar y a esclarecer hechos más graves con bastante facilidad, por decirlo de alguna manera, y empieza a poder ocuparse de este tipo de hechos. Uno es el de robo de celulares. Hoy también hablábamos de otro problema que preocupa, que son las extorsiones, que se genera también, hay una dinámica que persigue a la población, y hoy la Fiscalía de Guatemala está en condiciones, y ya ha demostrado con algunos casos, que empieza a poder dar respuesta frente a estos delitos. Son cosas que no se van a solucionar de un día para el otro, son cuestiones que llevan tiempo, pero nosotros decimos que ha empezado a caminar el camino en la dirección correcta y ha dado pasos realmente importantes a través de un sistema de persecución estratégica, a través de un sistema además de información, un software que permite hoy a los fiscales tener acceso a este entrecruzamiento de datos, a información previa, a la georreferenciación. Entonces esto empieza a dar a los fiscales un montón de herramientas para empezar a trabajar sobre estos ilícitos que tanto preocupan a la población, ¿no? Hay otra, el de violencia homicida. Empieza
más o menos en septiembre, octubre del 2009, empieza una tendencia a la baja. Coincide con el cambio de modelo de gestión del Velázquez Zárate, pero coincide también con la instalación del INASIF, que es otra de las herramientas que coinciden aquí. Ambas cosas hacen que en ese periodo tengamos ya, en este momento, 4 o 5 años de una tendencia hacia la baja de la violencia homicida. ¿Cuánto se relaciona realmente, más allá de lo que hace la PNC o de lo que hacen otras instancias, del cambio de modelo de gestión e incluyendo la incorporación del INASIF al modelo? Dos cosas ahí. Nosotros relacionamos no solo el tema de homicidios, sobre todo homicidios en la ciudad de Guatemala, que están con esta tendencia a la baja, que además es muy significativo, yo lo planteaba hoy en la presentación, que además hay no solo está esta reducción de homicidios, sino en la Fiscalía de Sección especializada de delitos contra la vida, hay un incremento muy fuerte en las condenas de efectividad y a la vez una baja significativa en la cantidad de casos que ingresaron, con lo cual no solo se reducen los homicidios, sino los casos que están hasta esta Fiscalía que se ocupa de estos hechos graves. Y también sucede lo mismo con los secuestros. Hay una clara tendencia a la baja, paralela al nuevo sistema que reduce los secuestros. Y en términos de delitos comunes es significativo porque también hay un incremento en las denuncias que se generan, con lo cual empieza a haber determinada lo que llamamos criminalidad negra o hechos que antes no se denunciaban que se empiezan a acercar a la Fiscalía. Esto empieza a implicar una pequeña dosis de confianza que pone la población en esta institución que está cambiando. Germán, pero tu expectativa entonces sería que delitos como extorsiones o robos de celulares, con este modelo de gestión, una vez consolidado dentro del Ministerio Público, van a poder ser, yo voy a usar el término, abatidos, o por lo menos reducidos considerablemente. El sistema son delitos que habitualmente cuando uno analiza un montón de fiscalías en la región son delitos que no suelen dar ninguna respuesta. Este modelo lo que está empezando es a dar una respuesta y esta respuesta lo que genera es lo que se denomina mayores costos en términos del delito, ¿no? Que terminan siendo a veces analizado esto en términos económicos. Entonces cuando a estas organizaciones les es costoso ese tipo, a la persona que roba ya no le compran el celular o se lo compran más barato, empiezan a desarticularse estos mercados delictivos. Sí, pero lo importante acá es esto, es que un sistema de análisis estratégico como este lo que te permite son dos cosas: concentrar fuerza en los delitos más complejos. La extorsión, que era gravísimo en Guatemala, ha estado bajando sostenidamente, o sea, ha habido un ataque, más bien, a ese tipo de delitos muy importante. Durante este periodo hubo el desbaratamiento y detención de más de 39 sujetos que estaban en bandas que producían extorsión a conductores, ¿cierto?, de vehículos, etcétera. Y por otro lado, este delito pequeño que es el robo de celulares, que molesta a la población, aunque digámoslo, no es realmente económicamente importante. Muy bajo de ellos terminan con violencia. Claro, pero entonces ahí lo que tiene que hacer la Fiscalía obviamente no es estar destinando un fiscal para cada caso de denuncia, sino poder investigar eso y en algún momento desbaratar. El modelo lo que ha demostrado es que es posible, con los recursos que tiene Guatemala, hacer un uso mucho más eficaz de la capacidad de persecución penal, proteger mejor a la población, perseguir mejor los delitos, ayudar a reducir la tasa delictual, como ocurrió con algunos tipos de delitos, como los de violencia en contra de las personas, y atender mejor a las personas y a las víctimas. Otra cosa importante del modelo es todo el modelo de atención integral a las víctimas de los delitos violentos, especialmente en el caso de las mujeres agredidas sexualmente, etcétera. Eso significa mujeres que llegan a denunciar un delito, han sido víctimas hace poco, horas o minutos de un delito sexual, por ejemplo, y no son victimizadas una y otra vez. No se les exige contar la historia terrible que vivieron una y otra vez. Llegan, apenas se sabe que ese tipo de delitos son atendidas por un psicólogo, por un médico o una médica, y el fiscal o la fiscal encargada están presentes cuando se les empieza a hacer la interrogación médica para saber qué le pasó. El fiscal ya está tomando nota y no tiene que volver a pedir y volver a hacer a esta persona sufrir esa victimización. Pero en estos casos hubo también una especialización del lado del organismo judicial, los tribunales especializados que te brindan un acompañamiento, un entendimiento más del modelo. Bueno, ahí es muy importante esto que señalabas, que se relaciona con lo que decías antes. Lo que empieza a ver, que es muy interesante y creo que es un camino que hay que profundizar, es esta convergencia de iniciativas dentro del propio Poder Judicial con estos tribunales. Creación del INASIF. Exactamente, y fortalecimiento de estas unidades, además de las fiscalías, de estas unidades de análisis criminal, con lo cual y además la coordinación que también se dio en el caso de la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida con la policía, con lo cual empieza también a que todos los actores, con un poco la tapa del libro, ¿no?, que marca un montón de engranajes que se tienen que ir conectando para poder empezar a dar respuesta a estos fenómenos, que son fenómenos complejos, que son fenómenos que lleva tiempo, uno no puede esperar respuestas mágicas de esto. Una estimación es que este proceso va a tener que ser sostenido por lo menos por los próximos 4 años para que muchas de estas cosas realmente
sean palpables diariamente por la población. Ahí estás diciendo algo que es bien importante. Seguramente muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, pues verán con mucho escepticismo que los 4 que estamos sentados en esta mesa celebremos esos cambios que se han producido en el sector justicia, porque esas personas todavía no sienten un ambiente mucho más seguro. Que refleje estos avances que ha habido en materia de justicia. ¿Realmente 4 años más creen ustedes que es lo que se necesitaría para que el ciudadano común note un cambio? A ver, mi sensación es que dependiendo de algunas modalidades delictivas y demás, 4 años es lo que va a necesitar, y es toda la gestión de la nueva fiscal, como para terminar de consolidar el modelo y para que muchas de estas cosas puedan ser tendencias sustentables y que realmente demuestren, por ejemplo, lo que se analizó de secuestros que hablábamos antes o de homicidios, lo que estamos verificando son casualmente mediciones de 4 o 5 años, que es lo que uno puede a partir de eso realmente sostener que hay una tendencia. Con lo cual son ese mismo periodo que es el que vamos a tener que empezar a ver también para delitos menores y empezar a verificar esta tendencia. Pensemos que si bien hay fiscalías que empezaron hace varios años, hay fiscalías que terminaron la implementación el año pasado y hay fiscalías que todavía hay que llevar adelante, sobre todo en el interior del país. Pero que el modelo de gestión se empezó a instalar hace unos años y empieza a coincidir con esas tendencias a la baja. Esa sí es eso no hay lugar a duda, y yo creo que es importante 2 cosas. Uno, reafirmarle a los guatemaltecos que ha habido una baja en determinados delitos producto de este modelo. Segundo, le decíamos hoy al Ministerio Público, a las nuevas autoridades, comuniquen lo que están haciendo. Es importante que la gente sepa lo que están haciendo, porque a veces la gente no se entera. Claro, fue víctima de un delito, pero después no sabe que hubo otro delito que se resolvió. Es bueno que las personas sepan lo que está haciendo el Ministerio Público para cambiar las cosas. Entonces, las comunicaciones son importantes. La coordinación interinstitucional, Ministerio Público, con los institutos especializados en materia de investigación forense, con las policías, si no funcionan juntos y coordinadamente y ojalá se vayan capacitando juntos, obviamente no va a haber los buenos resultados que se buscan. Y finalmente la confianza de la ciudadanía. Lo que decía Germán en el estudio, el acceso a la justicia tiene que ver con la cercanía del Ministerio Público con la ciudadanía. Estábamos conversando que probablemente en la región central, en Guatemala, en que hay una sola fiscalía para todo la gran urbe de Guatemala, lo más probable, lo indicado sea, lo van a tener que estudiar, es dividir esto en unos cuantos sectores. Distritos. Para poder acercarse por la vía de los distritos, para poder acercarse a la ciudadanía. No es solo un tema de ser más eficientes en la persecución del delito. Sino atención a la víctima. Atención a la víctima, que la ciudadanía los sienta cercanos, que la ciudadanía agarre confianza y vaya a denunciar los delitos, sirva de testigo. En una ciudad grande como Santiago de Chile, de donde vivo yo, somos 7 millones de habitantes, la Fiscalía del Ministerio Público está dividido en 4. Porque es imposible, por lo menos de un punto de vista de eficiencia, incluso perseguir la delincuencia en un territorio tan grande. Y además acerca a los fiscales a la ciudadanía, eso es importante. ¿Otro país de la región está administrando un modelo de gestión semejante en su fiscalía? Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, de la que yo fui fiscal general hasta hace 2 meses, generó un sistema que tiene muchas similitudes. Nosotros dividimos la ciudad en 5 grandes territorios o zonas con un modelo muy similar al que se encaró en Guatemala, con muchos con delitos muy distintos seguramente. Con delitos muy distintos, por eso también es importante esto que decía Jaime de cómo acercar a la gente y a la conflictividad local, porque cuando uno se acerca no solo se acerca a la gente, sino que se acerca a cuál es el tipo de conflicto que hay en esa zona de la ciudad y cómo se privilegia, que cuando uno tiene todo más centralizado es más difícil. Y en esto la experiencia de Buenos Aires es bien interesante por una cosa, porque en realidad la gente muchas veces, la que le roban el celular, que también roban en Buenos Aires, y la que sufre también este tipo de delitos menores, pero que para uno muchas veces son realmente significativos, lo que muchas veces espera el sistema no es tanto, obviamente sabe que no le van a devolver el celular, y que difícilmente ese caso puntual sea esclarecido, pero lo que espera es una buena atención, lo que espera es comprensión, lo que espera es una respuesta estatal, aunque sea no sobre el fondo, sí sobre las formas. Y que esto no se repita 20 veces en tu vida. Exactamente, y además, y eso genera ya
de la gente otra predisposición hacia el sistema. Nosotros hemos vivido en zonas muy carenciadas de la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos pequeñas unidades fiscales que toman denuncias y que se relacionan con la comunidad. Hemos tenido ida y vuelta que, como decía Jaime, va generando confianza, va generando que la gente se acerque a denunciar otros hechos que antes no denunciaba y que sí es una pérdida de tiempo. Y el ser escuchado y que vean el esfuerzo les da un poco más de tranquilidad. Totalmente. Claro. Nosotros les informamos a la gente que denunciaba el resultado de su denuncia, se les comunicaba a qué fiscalía iba, cómo avanzaba, con lo cual la gente siente que es tratada como un ser humano, que su derecho vale y que a lo mejor en este caso no hay respuesta, pero que en el próximo va a haber, y que hay una preocupación del organismo por dar respuesta frente a esto. Y una última pregunta. ¿Ustedes ven consolidado, ven al Ministerio Público apropiado de este modelo? A ver, yo creo que es un modelo... ¿Podemos confiar los guatemaltecos en que va a prevalecer por los próximos 4 años? Es un modelo que está instalado en el Ministerio Público y uno nota que las nuevas autoridades están receptivas, que no lo han desechado de plano ni mucho menos, que han dicho no sería razonable volver atrás, pero que obviamente lo van a someter a análisis y van a considerar en qué aspectos tienen que eventualmente mejorarlos o ajustarlos. Nosotros mismos en el estudio hemos hecho sugerencias de aspectos que se pueden mejorar, pero nuestra sugerencia, desde el respeto que nos corresponde a un país obviamente soberano, pero como órgano técnico de OEA, es decirles, miren, tienen, como decía Germán, voy a usar la frase de Germán, tienen aquí un diamante. Este modelo de gestión realmente es una joya. Cuando tú preguntabas hace un momento atrás si esto se repite en otras partes de Latinoamérica, en Buenos Aires un poco, pero no en muchas partes más. Es decir, Guatemala nuevamente volvió a ser pionero del 94 y ahora nuevamente con un modelo de gestión que es muy interesante para los ministerios públicos. Si Ceja está acá e hicimos este estudio porque nos interesaba ver lo que hay acá y queremos poder replicarlo en otras fiscalías, en otros países latinoamericanos. Entonces, ¿se importó un modelo a Guatemala como algunos aparentemente reclamaban? No, construyeron un modelo guatemalteco que además fue muy construido desde dentro por los propios fiscales que fueron dando soluciones. Este es un modelo que está instalado, pero que no es definitivo. Está en construcción, hay que cuidarlo, hay que mejorarlo y hay que asegurarse que las nuevas autoridades del Ministerio Público tengan todo el apoyo posible para seguir avanzando. Ceja ya les ofreció acompañarlos en este proceso de mejora, en capacitaciones, en mejorar la gestión y en seguir avanzando, porque nos interesa que este modelo también podamos replicarlo en otros países. Idéntico tampoco, no hay recetas, adaptado. Y por el tipo de delito, el tipo de población. Y probablemente dentro de la propia Guatemala, decíamos, hay algunas pequeñas fiscalías donde no se justifica. No se puede aplicar. Sí. No se puede, tiene que ser una fiscalía tradicional, pero igual hay aspectos de la gestión que se pueden traer. Jaime, Germán, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Queremos conversar a partir de este anuncio que ha hecho el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, de su intención de contratar mediante el mecanismo de excepción más de 1 millardo de quetzales para la construcción, dijo, de cerca de 40 módulos para 2 cárceles. Habló de la de Cantela en Quetzaltenango y de la Granja Penal Canadá en Escuintla. Aumentar considerablemente la capacidad que tienen esas cárceles para acoger a reos y hacerlo de una manera que sea verdaderamente segura. Hemos invitado a 2 expertos en esta materia para discutir respecto al tema. Nos acompañan Eddie Morales, quien fue director del sistema penitenciario, y está con nosotros también Gary Estrada, quien es coordinador del programa de personas privadas de libertad del Instituto de Estudios Penales Comparados. Lo estoy diciendo bien, Gary. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Yo nunca lo digo bien. Bienvenidos ambos. Gracias por acompañarnos. Creo que en parte, hay varios aspectos en esta discusión más allá del procedimiento para la contratación y demás, pero tiene que ver un tema con la forma en que están distribuidos y recluidos los privados de libertad dentro del sistema. Aparte del hacinamiento, hay más del doble de privados de libertad que lo que tiene capacidad del sistema, pero además debieran estar separados o distribuidos de acuerdo a delitos y peligrosidad, y eso no existe. ¿Cuán importante es eso para este proceso cuando la gente que nos está viendo? Lo que quisiera pensar es que hay que invertir lo menos posible a la gente que está ahí, y que lo que hay que hacer es en todo caso invertir eso en educación, en salud y en otras cosas. ¿Cómo le respondemos a esta población que no ve razonable invertir esa cantidad de dinero en ese tipo de cosas?
Bueno, creo que hay que entender que si queremos generar una concepción de la cárcel, tenemos que entender primero también la justicia, ¿no? La cárcel es una consecuencia del sistema de justicia y por ende de la generación de violencia que el mismo sistema de justicia está dando, porque la cárcel es en sí una razón violenta. Partiendo desde esa concepción, vamos a poder determinar que a las personas que están privadas de libertad hay grados de peligrosidad, como bien menciona Quique. Uno de los grados más importantes es el tipo de delitos por lo cual están las personas privadas de libertad. Para serles honestos, estamos realizando una investigación en la cual hemos podido determinar que el 30% de personas que están privadas de libertad están relacionadas con delitos contra la vida. Eso quiere decir que hay una efectividad en el Ministerio Público de Persecución Penal. Otro 35% está vinculado a delitos contra la propiedad. Delitos mucho más que son posiblemente de negociación, como puede pasar en otros sistemas judiciales, principalmente Estados Unidos, y donde la reparación en sí del daño causado es mucho más fácil que se pueda llegar a un consenso. No necesariamente la cárcel repara el daño de un robo, es mucho más fácil que un robo. Yo que se me han robado celulares, puedo preferir que me den un celular y no que me manden a una persona a la cárcel. Bueno, esa es una generación a primera fase. Otro elemento importante es el tipo de cárceles que deben existir. Primero deben ser regionalizadas, lo establece la ley de régimen penitenciario. Nunca se han regionalizado cárceles realmente. En un segundo momento deben ser cárceles por tipos de delito. Aquí estamos hablando, preventivos y condenados. Eso no hay, en ninguna cárcel del país hay separados a realmente personas preventivas y personas condenadas. Y después de eso vamos al análisis, ya preventivos y condenados, tipos de delito, por el grado de peligrosidad. Aquí estamos viendo delitos contra la vida, que son un 30%, es considerable en la cárcel, y delitos contra la propiedad, que no necesariamente están vinculados a generaciones violentas por parte de las personas privadas de libertad. Eddie Morales, ¿cree que es razonable que el Estado de Guatemala gaste poco más de $1 millardo de quetzales, poco más, digo yo, es 1.2 millardos de quetzales para construir 40 módulos carcelarios en 2 centros penales? Yo creo que es una exageración, sinceramente, con 1.000 millones de quetzales, casi $1 billón, verdaderamente puede hacerse mucho más que eso. Realmente se podrían generar complejos penitenciarios con las viejas estructuras que están ahí, podrían quitarse por un determinado momento y volverlas o a reconstruir o a remodelar, acondicionarlas precisamente para un nuevo modelo penitenciario con esa cantidad de dinero que están. Pero 40 módulos, créame, cada uno va a tener una capacidad de 150 privados de libertad. Si multiplicamos 40 por 150 nos da un resultado aproximadamente de 5.000 y centavos. Bueno, pero esa no es la solución. La solución realmente debe verse más allá de la problemática penitenciaria actual, que si bien existe una sobrepoblación dentro del sistema penitenciario, entonces significa que debe cambiarse a otro modelo. A un modelo, si bien es cierto que vaya orientado tanto a la custodia, pero más a la rehabilitación. El sistema penitenciario dominicano nos ha demostrado que se pueden hacer bien las cosas igual que el modelo chileno. Ese sistema Lo que dominicano? sucedió en el caso dominicano, hubo una inversión de la iniciativa privada y al mismo tiempo también del Estado, y se dieron una especie de, llamémoslo por decir, concesiones, ¿ya? Y de esta manera hubo una participación y existe una responsabilidad tanto del Estado como de la misma iniciativa privada. Con esto se fueron dirigiendo hacia una política penitenciaria diseñada en un tiempo por decirlo que pasara más allá de un gobierno, ¿verdad? Y se ha ido cambiando el nuevo modelo. ¿El Estado dio en concesión las cárceles? Sí, definitivamente, hubo inversión ahí para ello. Ahora, uno de los primeros problemas que tenemos es el hacinamiento. Ahora, cuando empezamos a revisar la población privada de libertad, hay algunos que son por delitos exageradamente menores, algunos tienen que ver con delitos de tránsito y demás que terminan estando en prisión. Lo que ha sucedido en otros países es que han cambiado incluso esa parte de la legislación, que cierto tipo de delitos en manera preventiva o incluso ya cumpliendo una sentencia no estén necesariamente en una prisión. Esto aliviaría por lo menos un 30-40% de la población que está hoy en las cárceles. Sí, bueno, lo que no existe en el país es una oficina de control de medida.
hay medidas alternativas a la prisión dentro de la legislación procesal guatemalteca. Sin embargo, hay una contradicción, dado, recordemos aquí históricamente, la evolución procesal después de la creación del Código Procesal Penal a 1998, inició toda una serie de procesos de contrarreforma. Estos procesos de contrarreforma tenían esta visión punitiva exacerbada, donde se prohibían generar medidas alternativas a la cárcel en una serie de catálogo de delitos, y un catálogo tan exagerado en el artículo 264, 265 y 266, que se han ido reformando constantemente, que prohíben medidas alternativas. Veamos un ejemplo más claro, la ley de teléfonos celulares para prohibición en cárceles, que bueno, también iba en otro sentido, ¿no? Pero en el tema propiamente penitenciario, se prohíben medidas alternativas por un robo de celular. Honestamente, eso no resolver el conflicto. ¿Te parece una exageración y prolongar innecesariamente la prisión? Cuando la víctima y el victimario pueden resolver el conflicto a través de una contraprestación, que es el celular y algo extra, ¿no? Déjenme preguntar de manera directa, ¿ustedes aprobarían o no aprobarían el gasto de 1.2 millardos de quetzales en la construcción de 40 módulos nuevos de cárcel en Guatemala? Exclusivamente para gasto de construcción de cárceles, no. No, ¿te parece exagerado? Demasiado. ¿Y el mecanismo de excepción? Peor todavía. Sí, Eddie piensa exactamente igual. No podría generarse de esa manera, porque entonces lo que están generando ahí, usted observa detenidamente que ha sido una crisis creada, ¿ya?, para justificar precisamente hacerlo por excepción. Pero en términos reales lo que hemos tenido son muchas administraciones del sistema penitenciario que no nos han logrado garantizar la seguridad de las prisiones y que no delincan las personas desde la cárcel. Sí, en efecto, por eso es que el año 2006 casualmente era el año en el cual tenía que haberse puesto mucha atención en la problemática penitenciaria. ¿Por qué? Porque fue el año precisamente donde rebasó la capacidad instalada del sistema penitenciario. Que nos generó el 25 de septiembre. Exacto. Y entonces ahí trajeron otra serie de consecuencias. Poco a poco se fue incrementando la población privada de libertad y llega a estos extremos que ya tenemos un 254% de sobrepoblación privada de libertad. Entonces ahora sí es una crisis de seguridad nacional. Pero hay que tener mucho cuidado, porque entonces lo primero que se tiene que es transparentar precisamente cualquier tipo de negociación para la construcción de prisiones. Y aparte de eso, no puede hacerse por excepción, porque verdaderamente usted está faltando a la ley de compras y contrataciones. Entonces yo creo que aquí hay que analizarlo bajo otra perspectiva. ¿Pero no es un mecanismo válido la contratación por excepción? Mire, es válido, pero... un caso con lo que decía, se inicia el gobierno diciendo que hay una necesidad de invertir en más cárceles. Sí. Hay un primer intento hace, ¿qué?, 2 años, de hacer una contratación por excepción para 2 cárceles nuevas, no esa remodelación, 2 cárceles nuevas. Se cae por diferentes Porque se vicios. descubre que había vínculos. Pero llevan 2 años en esto y hoy nuevamente es urgente y es excepción. Si se sabía que había que hacerlo y se hace oportunamente y se planifica, no tendríamos que estar en excepción en ese momento. Sí, yo creo que, retomando la primera pregunta, es necesario dividir las cárceles. Personas en situación preventiva y personas en situación de condena. Esto no resuelve el hacinamiento, claro, pero lo que sí resuelve es una gestión administrativa penitenciaria. Pero es que nuestro único problema no es el hacinamiento, sino la seguridad para la ciudadanía por el hecho de que los delincuentes puedan delinquir y cobren control de las cárceles. Pero esto no va relacionado hacia la administración penitenciaria exclusivamente, esto va también relacionado al sistema de justicia penal, y esto nunca hay que desligarlo. El sistema de justicia penal no permite otras salidas a aquellas personas que, por ejemplo, nunca han estado en una prisión y que por primera vez caen a una cárcel, personas de 19 años, en una situación de vulnerabilidad frente a la estructura estatal, y encuentran en un mercado... Y cometió un delito menor probablemente. Y cometieron, según las estadísticas, muy probablemente, y peor aún, encontrar una forma de poder sobrevivir en la cárcel, en un nuevo mercado criminal. Y el estigma realmente que la universidad del crimen es la cárcel es cierto en la medida que el sistema de justicia tampoco está atendiendo a esa oferta. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Gracias por venir y discutir este tema tan relevante para todos. Vamos de inmediato a ofrecerle ya la información de los deportes.